Aldo Linares conversando sobre Rudyard Kipling. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es jueves 13 de octubre, son las 16:33 de la tarde y por ciertos avatares del destino pues he tenido que grabar esto antes, pensaba haberlo hecho en directo, pero bueno, cuando se presentan circunstancias en las cuales uno no puede ser ubicuo, pues hay que optar por planes de emergencia que siempre pues al final suelen ser buenas válvulas de escape para justamente pues poder comunicar cositas y poder charlar. Y en esta ocasión estoy muy contento porque poder hablar de Rudyard Kipling, es propicio, es interesante, es ilustrativo y sobre todo creo que es bastante nutritivo y rico en cuanto a lo que su figura supone, lo que es él. Pero antes de empezar, a las 16:34 de la tarde, pues quiero agradeceros nuevamente que estéis aquí un jueves más, que tengáis esa buena actitud y esa buena disposición a escuchar y ver las cosas que van saliendo en este canal, el contenido que hay y sobre todo abrazando un poco ese gran continente que trae toda la gente que pasa por aquí y que intento que en lo que a mí compete respecto a los temas que os ofrezco pues os sean también nutritivos. Como siempre quiero agradecer a Felipe y Nacho R. Piedra por su gran apoyo a todo lo que es el soporte material y a Lasne de Orol por la voz que pone tanto al principio y al final del canal. Y finalmente y habitualmente, como ya es conocido, pues a vosotros y vosotras porque estáis aquí y porque le dais el sentido. Y le dais el sentido a una tarde en la que vamos a conversar acerca de este señor. Un señor que, como os digo, es alguien muy especial, es alguien que, digamos, engloba una cantidad de valores, aspectos, circunstancias, hallazgos, descubrimientos, conquistas, reconquistas, pero al mismo tiempo eh, encontronazos con la realidad, sinsabores con la realidad y quizás en todo ese vasto terreno de expresión de movimiento, pues vamos a ver que la figura de Rudyard Kipling es alguien que, como siempre me gusta pensar, quizás en este momento esté atento a lo que estemos conversando y lo que estemos diciendo aquí, pero que sobre todo estoy seguro que estará aún más contento si esto sirve para que pues, se pueda rebuscar un poco más en su obra y en su actividad y en su actitud. A fin de cuentas, en una persona como él, pues la actitud, la actividad y el tesón, el deslumbramiento, la curiosidad y ese mirar un poco más allá de las cosas, pues fueron determinantes para configurar quizás esa especie como de silueta emocional, silueta de vida y quizás silueta de legado y de futuro, ¿no? que él supo dejarnos. Porque, bueno, hablar de Kipling es situarnos en la historia de un señor que, como le veis aquí, llamado Joseph Rudyard Kipling, pues hablar de una historia que se inició el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, en la India. Fijémonos en esa época, el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, en la India, lo que suponía en aquella época la India. Y este señor, pues, es, y me gusta decir porque siempre sabéis que cuando hablo de personas que han pasado, digamos, el, la pestaña de lo material, pues siguen su camino. Y este señor es un escritor y poeta británico muy importante, muy influyente y al mismo tiempo con una gran elegancia, pero sobre todo con una contundencia respecto a lo que hacía, que iremos comprendiendo cómo se fue mostrando tanto en su obra como en su actitud de vida y sobre todo en actividades que
a priori podían ser lejanas a lo que era un escritor, pero que pues por X avatares de la existencia, del tiempo que le tocó vivir, de su experiencia vital y quizás también de su propia curiosidad, pues le llevaron a otras cosas. Como os decía, Kipling nació en Bombay y Kipling es muy conocido por algunas obras, especialmente por el libro de la selva, una obra que pues ha sido adaptada a tantísimos idiomas, de la cual se han hecho muchas películas, aunque en realidad yo sigo quedándome con la de Zoltán Korda porque me parece que es la que mejor supo atrapar, quizás por la época, quizás por el color, quizás por toda esa épica que tiene, supo atrapar eh, esa esencia de esta obra que en gran medida, como en muchas de las obras de Kipling, eh, se mostraba como un camino iniciático en el mejor sentido de la palabra. Discreto que no secreto, y quedaros con esto, discreto que no secreto, porque seguiremos ahondando un poco en esto. Pero bueno, Kipling no solamente escribió el libro de la selva, que quizás es la más famosa, pero también estuvo El hombre que pudo reinar, que también se hizo muy famosa, pues porque se llevó a la pantalla con Sean Connery y un gran elenco de actores, y que fue una obra también con un carácter iniciático muy marcado, pero que también, digamos que mostraba que Kipling no solamente pues era un autor de cuentos infantiles, no era solamente un poeta, sino que también era un novelista y que también trabajó muchos relatos y que tuvo un periplo vital que siempre fue el de alguien que estaba buscando, el de alguien que intentó, pues de una forma u otra, ir más allá de lo que podían ser las formas de quien estaba haciendo algo. ¿Por qué digo esto? Porque Kipling en cierto modo fue también una especie de antítesis de lo que podía ser el hombre exitoso en cuanto a situarse en pedestales de éxito. Rechazó premios poéticos muy importantes, rechazó la Orden del Mérito del Reino Unido que se daba pues a personajes relevantes, renunció al título de Sir y Caballero de la Orden del Imperio Británico, y todo esto, claro, le situaba como alguien quizás un poco escurridizo, pero al mismo tiempo quizás su carácter reflexivo, y también al mismo tiempo quizás de observar descaradamente la realidad por su propia experiencia vital, pues le llevaron a estar en una especie de estado muy peculiar. Por eso, en su momento, fue el ganador del premio Nobel más joven que hubo. Fijaros, entonces esto ya es algo especial. Pero claro, estamos hablando de un señor que su historia es que da mucho de sí, da mucho de sí. Él fue hijo de un militar. Su padre, John Lockwood Kipling, era un oficial del ejército británico, y su madre, Alice Kipling, fue una escritora con un carácter muy, muy abierto, muy, muy curioso también. Pero es que el padre, claro, era oficial del ejército británico, pero es que también era escultor y alfarero. Entonces, digamos que había en casa una especie de caldo de cultivo curioso. Por un lado la virtud castrense, la rigidez castrense, y por otro lado ese hálito artístico. Y en esto fue creciendo él, porque el padre no solamente se dedicaba al oficio militar, como os digo, ¿no? O sea, sus labores artísticas también las llevó a cabo, eh, pues enseñando escultura arquitectónica y digamos que ampliando, digamos, su propio deseo de ser más, ¿no? De dar rienda suelta quizás a lo que militarmente no podía. Entonces, la historia de esta pareja desembocaría en un viaje a Bombay en 1865, después de 2 años en los cuales ellos se conocieron en el lago Rudyard de Staffordshire, en Inglaterra, en el Reino Unido. Ellos se conocieron allí y pues todo esto, digamos que desembocó en un feliz embarazo que trajo a la luz a Joseph Rudyard Kipling, el invitado que tenemos hoy. Y es interesante porque
su infancia fue una infancia que ya de por sí desde muy pequeño empezó con contrastes. Eh, Fijaros, cuando él era pequeño, su hermana Trix y él fueron enviados eh, a a un hogar de estudios, un hogar de acogida que se llamaba Long Lodge, para que allí estuviesen pues recibiendo una educación. Y este lugar que estaba cerca de Portsmouth, digamos que marcó un poco al pequeño Kipling porque él se sentía solo, se sentía como apartado, como excluido de lo que era la idea familiar. Claro, estamos hablando de un niño y esto era como chocante porque él, los recuerdos que tiene de su infancia pues quizás solamente se alumbraban cuando pasaban las navidades en casa de su tía Georgiana y del esposo de esta, que era un artista llamado Edward Burne-Jones. Y creo que esto fue definitivo para que Kipling tuviese una idea de lo que era el contraste en la vida. Porque él, como dice en su autobiografía Algo de mí mismo, cuenta que el estar en esta casa, en The Grange, en Fulham, en Londres, para él le supuso un paraíso que en verdad creo me salvó. En 1877 esta circunstancia cambia porque Alice Kipling, la madre, vuelve de la India y saca a los niños de Long Lodge, con lo cual él pues empieza a sentir de una forma u otra lo que era una familia normal, entre comillas. Claro, esa búsqueda de esa identidad, de ese quizás de esa franja personal de decisión, pues probablemente le marcaría en muchos aspectos en toda su obra. Y por ejemplo en lo que estamos viendo, ¿no? En El hombre que pudo reinar, que veis a Sean Connery ahí con Michael Caine, en el punto de la toma de decisiones, en el punto de el situarse como una individualidad para desde esa individualidad poder tener la capacidad de poder expresarse, elegir y optar por cosas. Porque estamos hablando de un Rudyard Kipling que no era un niño precisamente inane, no era un niño empanado, por decirlo así. No, era un niño que desarrolló una capacidad de observación muy, muy, muy interesante y que pues esto lo traspasaría luego a todos sus escritos. O sea, se me ocurre a bote pronto que si os pongo este poema Mandalay, que por otro lado es una palabra que siempre me ha gustado mucho, pues os situará en cómo la observación, aunque está en inglés, la observación era determinante para hacer de un contexto pequeños trozos como de novela, pequeños trozos como de cuento, en el cual observar a través de una mirilla la realidad. Pero es que, ¿qué es eso si no la raíz de los cuentos, de las historias, de las novelas, de la tradición oral, de cuanto vemos, de las películas, de las canciones? ¿Acaso no son todas estas cosas pequeñas mirillas para observar la realidad, esa otra realidad? ¿Acaso no es una especie como de arrebato y en realidad, más que en realidad acondicionada, sino más bien ampliada, pues todo esto lo hacía Kipling, todo esto lo volcaba. Y además un Kipling que en su poesía que muestra siempre una especie como de caballerosidad muy marcada en el sentido de esa especie de postura de situación, de una idea de la conciencia del yo, que curiosamente entroncará con, y podría servir el paralelismo entre lo que es el trabajo de la piedra, lo que es el trabajo, sí, de la piedra bruta para convertirla en pilar, para convertirla en columna, y que esa columna se convierta en sostén de la estructura. Todo eso tiene un gran sentido en su obra, evidentemente. Todo eso es parte de una especie de aprendizaje que luego le llevó, en cierto modo, a una gran maestría, que fue muy interesante. Pero claro, todo esto tiene un pasado, como seguíamos diciendo, ¿no? Y os voy a poner fotos
que vais a ver su obra, vais a verle a él, pero yo voy a seguir contando un poco la historia porque al final de cuentas en su obra, en su historia, hay como cierta mezcla de tantas cosas que podríamos decir que su obra, que los poemas que veis aquí, o sea, que sus fotos, todos son parte curiosamente de esa piel que era él. Esa piel que en 1878 pues va a dar a una escuela en Devonshire, la United Service College, que tenía como finalidad educar a los hijos de los oficiales que no tuviesen demasiado dinero, pero que pues podían tener cierto tipo de posibilidades de dar algo de sí, ¿no? En cuanto a poder ofrecer en el futuro un soporte tanto para pues, lo que era la patria, lo que era el servicio, en todas sus formas. Pero claro, en ese tiempo Kipling conoce a Florence Garrard y se enamora perdidamente. Y enamorado perdidamente de ella, pues digamos que se basa en esta persona, en Florence Garrard, para el personaje de Maisie, que es personaje de su primera novela, de La luz que se apaga, que fue escrita en 1891. Y en toda esa especie de ir y venir sentimental, de estar ahí, de sentir la presión de estar en una escuela así, de sentirse él presionado porque él tenía la pulsión esa de lo que querer ser alguien, querer ser él mismo, querer ubicarse más allá de esa célula familiar que digamos no era tan, que le era un poco extraña en cierto modo, pero que al mismo tiempo le fue inculcando valores a él personalmente, pues esto le generó a él como una especie como de bache en el cual la inseguridad afloraba, porque él no se sentía capaz de poder dar más pasos y no sentía que pues él pudiese optar a ningún tipo de beca o de estudios superiores, y sabía además que su padre pues no tenía, igual no podía tener el dinero pues suficiente como para poder hacer algo, pero sin embargo el padre pues le echa una mano y le consigue un empleo en Lahore, en Pakistán. El padre era director de la Colección Nacional de Arte de Lahore y guardia del Museo de Lahore. Entonces, pues durante un tiempo Rudyard Kipling fue asistente editor de un periódico local. Y en poco tiempo después se fue a la India. Estamos hablando más o menos en torno a 1881-1882. Se va a la India y va a Bombay. El periódico local en el que él estaba escribiendo se llamaba La Gaceta Civil y Militar. Y a este periódico Kipling le llamaba Mi primer amante y el amor más verdadero. Quizás porque ese trabajo tan duro, tan arduo, también le hizo sentir cierta valía respecto a sí mismo, ¿no? Le hizo sentir que pues él probablemente, a pesar de las adversidades, servía para algo, que su escritura tenía un sentido, que su mano no simplemente se dedicaba a trazar letras y que escribir no era solamente un acto mecánico, sino que había algo más. Por eso 4 años más tarde, en 1886, publicó pues su primera colección de versos, de poemas, que se llamaban Cantinelas departamentales, que es un nombre así como muy, muy peculiar. Y a raíz de que en la publicación hubo algunos cambios, pues a Kipling se le pidió redactar pequeños cuentos. Y claro, eso le vino fantástico porque el escribir pequeños cuentos, digamos que a él le llevaría pues tiempo más tarde a escribir el libro de la selva, ¿no? Ese trabajo, ese avance, esa búsqueda, o sea, el escribir esos cuentos, a él le fue dando ese ímpetu para poder hacer todo esto, para poder llegar a fraguar una especie de universo muy especial, muy, muy especial,
un universo en el cual digamos que le sirvió para mirar al pasado, mirar a su presente y mirar a su futuro de una manera en la cual todo estaba tan hilado, porque lo que empezó en la Gaceta Civil y Militar, pues claro, resulta que con el paso del tiempo le dieron más o menos 39 historias que fueron publicadas allí. Y esas historias fueron publicadas en los Cuentos de las Colinas, que es, pues digamos, la primera colección de prosa que se publicó de él y que salió en 1888. Entonces, todo tenía un sentido, todo iba avanzando. En aquel año, 1888, él tenía solamente 22 años, fijaros. O sea, ya con 22 años había publicado todo esto. Ya con 22 años eh, fue transferido a otro periódico que tenía más enjundia, El Pionero, eh, en la localidad de Prayagraj. Pero él seguía con las ganas de seguir escribiendo. Él seguía, pues, mm, escribiendo pequeñas colecciones de historias cortas, como Tres Soldados, la historia de Gastsis en blanco y negro, el fantasma Kirishka, y muchas otras que, claro, él seguía. Entonces, decidió que en un momento determinado él tenía que dar un paso en su vida y que tenía que moverse, que tenía que salir de esa zona y tenía que irse a otra. Tuvo algunos pequeños conflictos laborales, y vendiendo los derechos de sus 6 volúmenes de historias por la suma de 200 libras, decidió volver para Reino Unido, volvió para Londres. Y en ese periplo de irse de la India, pues viajó a Estados Unidos, estuvo en Singapur, estuvo en Hong Kong, estuvo en Japón, o sea que digamos que amplió la panorámica del mundo con lo que eso implica para un escritor y sobre todo para alguien tan joven, situarse y observar el mundo bajo distintas parcelas culturales, bajo distintas formas de vida, bajo distintas idiosincrasias, ¿no? Y bajo distintas formas de observar el arte también, porque como quien no quiere la cosa, ya era tomado en cuenta también en el Reino Unido como alguien que tenía un peso y que podía aportar cosas. Cuando estuvo en uno de esos viajes en Nueva York, se cruzó con Mark Twain, con el gran Mark Twain, y Kipling, sin creerse, pues se sintió como muy, muy cortado, muy intimidado. Pero sin embargo, Kipling siguió adelante y además siguió adelante con una visión muy, muy curiosa de la realidad, porque durante todo este tiempo, como os digo, iba escribiendo, iba haciendo cosas, pero claro, si observamos a Kipling en el tiempo, nos daremos cuenta que en su extensa obra hay cosas que son muy singulares. Porque, por ejemplo, os enseño esto. ¿Veis? ¿Veis lo que está allí? Es curioso y es interesante ver lo que aparece aquí porque, claro, a principio cualquier persona puede pensar, pero ¿y esto qué hace aquí? ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? ¿Por qué aparece? Y es interesante por una sencilla razón, porque lo que estamos viendo aquí, esta cruz gamada, que se podría asociar pues, al nazismo y a todas estas cosas, no tiene nada que ver con esa orientación, pero sin embargo Kipling lo usó, digamos, como
un recuerdo a la diosa hindú Ganesha, la diosa con cabeza de elefante, y la utilizaba, em, digamos, como un ideograma en el sentido de la orientación de la búsqueda de la buena suerte, del bienestar, del apoyo. Y, y es curioso porque, claro, cuando el nazismo entró, Kipling pidió quitar eh, esta imagen para que no hubiese malentendidos. Pero esto demuestra que en Kipling había un interés por algo más, que había un interés por la cultura, por quizás una cierta observación del esoterismo bien entendido en cuanto a esa búsqueda personal, no en cuanto a estar viendo sectas, octavas, novenas, quintas, decimocuartas dimensiones, no, sino con cosas más que tienen que ver más con algo más interior. Pero en esto, Kipling no fue secreto, fue discreto también. Y seguimos avanzando porque este señor, claro, seguía escribiendo y en Inglaterra a su vuelta, pues fue, fue bien recibido. Sus historias eran recibidas por mucha gente, muchos editores que querían trabajar con ellas. Eh, Escribió una novela que se llama Naulaka, junto con Walcott Ballestier, que es un escritor norteamericano. Y siguió ejercitando una de las cosas que más le gustaba, que era viajar. Se fue a Nueva Zelanda, volvió a la India, visitó Sudáfrica, Australia, otros países, pero eh, volvió a Londres y digamos que mm, tiene una etapa en la cual empieza a fraguar nuevos pasos, nuevas obras, nuevas creaciones, pero también mm, su amigo Walcott Ballestier pues fallece, con lo cual esto fue un duro golpe para él, y él decide volver a Londres de todos esos viajes y decide pues allí reposar y empezar a trabajarse nuevamente a sí mismo. Pero también, claro, en esa época el amor llamó a su puerta y a los 26 años se casa con Carrie Ballestier, que es la hermana de Walcott, su amigo fallecido. Él no había llegado a los 30 años, tenía 29 años, no, 26 años, perdón, y deciden pues emprender otro viaje, se van a los Estados Unidos de luna de miel y él sigue escribiendo y mmm, tienen un golpe porque resulta que el banco donde ellos tenían sus ahorros de New Oriental Banking pues quiebra, con lo cual esto es un duro golpe para ellos y vuelven a Estados Unidos. Se van a Vermont, alquilan una casa y están allí. Esta casa, denominada la Cabaña de la Dicha, pues fue, digamos, otro nuevo revulsivo para que él dé un nuevo paso en su vida, tanto escribiendo como personalmente. Allí Kipling pues tiene la fortuna, junto con su esposa, con Carrie, de ver nacer a su hija Josephine. Y digamos que en esta casita, en la casa de la Cabaña de la Dicha, es donde el libro de la selva pues empezó a fulgurar. La familia sigue su ritmo, sigue su vida y en esa en ese en ese tránsito, digamos, se van a un sitio un poco mayor y sigue pergeñando cosas, sigue sacando cosas, sigue labrando la piedra para que tuviese una forma, ¿no? Dándole esa forma. Y mmm,
sigue escribiendo historias cortas y una novela que se llamó Capitanes Intrépidos, y pues digamos que no solo hace el libro de la selva, sino hace los 2 libros de la selva, que son 2 tomos, y en esos 2 muestra, digamos, tiene el deslumbramiento de darse cuenta que su obra está hablando en el público infantil, y que al calar en el público infantil tiene un sentido que a él le abre unas puertas nuevas a la expresión. ¿Por qué? Porque se da cuenta que su imaginación, a pesar de ser una persona que ha viajado mucho, que ha escrito, que ha ido por aquí y por allá, tiene algo que que capta a los más jóvenes, que deslumbra a los más jóvenes. Entonces hay un sentido, hay como una luz que se abre allí para él, porque se da cuenta que la cultura, de un modo u otro, es una herramienta que no es precisamente solamente para quienes están metidos en la cultura, sino que está para quienes, como él cuando era pequeño, pues se deslumbraron y se empezaron a interesar por ese escribir, por ese visitar esos mundos imaginarios, aparentemente imaginarios. Pero claro, además, claro, si en un momento determinado tuvo un poco de corte por cruzarse con Mark Twain, tiempo después, pues en una cena de Acción de Gracias conocería a Arthur Conan Doyle, otro personaje también muy, muy peculiar y muy, muy polivalente en cuanto a sus intereses. No nos olvidemos que Conan Doyle, además de ser un gran escritor, pues también fue un gran investigador y apasionado de cosas como el espiritismo, por ejemplo. Y entonces ellos compartieron muchas cosas hablando. Quizás, se me ocurre, imagino que hablarían de cosas tan especiales como esa cruz llamada que hemos visto, ¿no? Que de Ganesha, a lo mejor de las culturas orientales, de lo que Kipling había visto en la India, y que no le fue indiferente esa realidad. Claro, vista por los ojos de un británico, pero ojo, de un británico para el que el arte era importante. Entonces ya había otro tipo de pulsión allí. Pero claro, yo me imagino que también a lo mejor, tiempo después, hablarían de esto que estáis viendo, que pone 007. Y es curioso, porque este 007 es bastante... podría llevarnos a pensar que tiene algo que ver con Bond, con Ian Fleming y con el mundo de los agentes secretos. Pero lo interesante de esto es que en realidad 007 iba a ser titulada la historia, The Story of an American Locomotive, la historia de, pues, una locomotora americana. Y es un cuento corto que escribió Kipling, en el cual, digamos que los personajes son locomotoras y 007 es el número de serie del protagonista. Y en esta revista que estáis viendo, que esto fue escrito en 1897, digamos que Kipling de lo que habla es de unas locomotoras que tienen personalidad, que tienen puntos de vista y que, digamos, que conversan en torno a cómo debería ser el comportamiento de sus conductores, cómo debería ser el comportamiento de los humanos. Y en cierto modo, esta historia podría reflejar nuevamente, como en el libro de la selva, tintes iniciáticos. Pero aquí hay algo más, porque podría ser una especie de rito de iniciación vinculado a determinadas sociedades que manejan este tipo de lenguajes, de ritos iniciáticos, de formas y usos que bien podrían entroncarse, digamos, con la idea de la relación del hombre con la máquina, del hombre con lo externo. Entonces, es muy, muy interesante porque se me ocurre,
Os cuento, por ejemplo, un trozo dice: yo por la presente declaro y pronuncio al número 007 un completamente aceptado hermano de la Hermandad de Amalgamas de Locomotoras, y como autorizado para todos los talleres, agujas, vías, depósitos y depósitos de locomotoras con privilegios a través de mi jurisdicción, con el grado de aviador superior, siendo bien conocido y creíblemente reportado a mí que nuestro hermano ha cubierto 41 millas de 39 minutos y medio con un mensaje de compasión hacia los afectados. A su debido tiempo, yo mismo le comunicaré el santo y seña de este grado, para que en cualquier sitio seas reconocido en la oscuridad de la noche. Coge tu puesto, recién llegado hermano entre locomotoras. Es interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Porque además el lenguaje con el que fue escrito, claro, no fue tampoco comprendido por todos. Hubo gente que se entusiasmó y hubo gente que le parecía que esto era pues una especie como de hipérbole, de sinsentido, de ¿qué me está contando, señor Kipling? Pero no, o sea, había un sentido muy interesante. ¿Por qué? Pues porque Kipling, al hablar de ese rito iniciático, también estaba hablando de la idea del renacimiento personal. Curiosamente, esto salió en 1897, pero es que en 1896 nace su segunda hija, Elsie. Digamos que al mismo tiempo que venían estos momentos de felicidad, de nacimientos, de escribir cosas, pues también había problemas. El hermano de Carrie tuvo una disputa con él legal por unas supuestas irregularidades en la compra de unas parcelas en las cuales vivía Rudyard con Carrie. Claro, entonces esto llevó a que fuesen a los tribunales y el hermano, Beatty Balestier, pues digamos que se encaró con Kipling días posteriores en la calle, y esto pues llegó a oídos de la gente, con lo cual Kipling decidió que él tenía que apartarse de todo esto y se fue de los Estados Unidos. Se fueron, la familia se fue. Y se van a la costa de Devon en Inglaterra, vuelven a empezar allí. Él ya era famoso y seguía escribiendo. En algunos momentos, algunos de sus escritos fueron pues parcializados como que podían ser propaganda para el Imperio Británico, pero él iba a lo suyo. Él no entraba en esos dimes y diretes, porque justamente sabía que primero, como escritor, pues era muy difícil catalogarle. Luego, que quienes decían que esto era lo otro, evidentemente lo utilizaban para que la gente se fuese para este lado o para este otro, como lo que ocurre ahora con la política, con ese tipo de manejos, para que al final la opinión se incline para un lado o para el otro, en interés, nunca mejor dicho, de determinados intereses. Pero bueno, de estar en Torquay, que era donde se aposentaron, pues decidieron que se tenían que ir a otro sitio y se fueron a Sussex, a Rottingdean, y allí nace su primer hijo varón, John Kipling. La familia estaba como muy pletórica con estos nacimientos, con la actividad que él tenía, viajando a Sudáfrica, viajando a Australia, viajando a Canadá, viajando a donde fuesen. Él era conocido, digamos, como el poeta del Imperio Británico, y muchos políticos pues a él digamos que le recibían como alguien que era pues notable reconocer y decir que pues tú conocías a Rudyard Kipling porque era un plus cultural para ti.
Pero Kipling siguió a lo suyo, seguía a lo suyo. Y siguió a lo suyo incluso no abandonando su razón de ser. ¿Por qué? Porque en su razón de ser, en ir escribiendo cosas, en ir dando más forma a la piedra, también daba forma a la piedra interior que él era. Porque Kipling, además de ser un escritor notable, además de ser un viajero incansable, un curioso pues notable también, un buen hilo de conexión entre el mundo adulto y el mundo infantil, con historias que en realidad los niños caían atrapados por el gran universo que tenía. Al mismo tiempo, esas historias eran realmente universales porque no eran solamente para niños, tenían algo más. Eran historias que si leemos Kim, por ejemplo, si leemos el libro de la selva, si leemos todos los capitanes intrépidos, nos daremos cuenta que lo que está exponiendo son, digamos, enseñanzas que tienen mucho que ver, pero enseñanzas en el mejor sentido de la palabra, no de maestros, no, sino enseñanzas que tienen que ver con, digamos, la propia pulsión humana enfocada hacia algo más, ¿no? Hacia esa trascendencia que probablemente implique el hecho de conocerse a sí mismo, ¿no? y de convertirse uno mismo en alguien de honor, por decirlo así. Y en ese sentido Kipling, que hacía muchas cosas, pues también era un masón activo. Kipling fue iniciado a los 20 años en la logia Esperanza y Perseverancia número 782 de Lahore, en Punjab, en la India. Su iniciación fue el 5 de abril de 1886. Y esa iniciación probablemente también fue, digamos, ¿os acordáis lo que os he leído de 007? O sea, probablemente quizás en todo esto haya una especie como de sutil diagrama para exponer esas ideas discretas que no secretas que él tenía. Y digo discretas que no secretas porque él, como muchos otros masones, y como a día de hoy se dice, ¿no?, exponían y exponen que la masonería es una sociedad discreta, que no es secreta, y que pues mucho menos es un ámbito de oscurantismo. Pero Kipling estaba muy interesado. El 3 de mayo tuvo el pase de grado de compañero y el 6 de diciembre fue elevado a maestro masón. Claro, todos esos grados, con las implicaciones que pueden tener, con todo lo que suponían, digamos que le hizo tener un recorrido que le fue llevando, digamos, a dar muchos pasos, a conocer a mucha gente y sobre todo a acceder a un tipo de conocimiento especial, específico, pero al mismo tiempo universal. Y ese conocimiento específico y universal, que probablemente es parte de la masonería, me atrevería a decir que le sirvió en gran manera para hacer poemas que son una joya como If. If es un poema que tiene un calado muy, muy, muy interesante. ¿Por qué os digo esto? Porque Kipling quizás en este poema estaba pues entregando mucho de lo que él aprendió, quizás en masonería, quizás en sus viajes, quizás en su propia experiencia vital, quizás desde cuando fue pequeño y estaba en ese centro de acogida, digamos, para niños. Quizás en todo esto, pues él fue fraguando lo que os voy a leer ahora. Se llama así. Voy a leer un trozo porque es muy largo. Bueno, no es muy largo, son 4 párrafos, pero bueno. Sí, se llama.
Si logras conservar intacta tu firmeza, cuando todos vacilan y tachan tu entereza, si a pesar de esas dudas mantienes tus creencias, sin que te debiliten en extrañas sugerencias, si sabes esperar y fiel a la verdad, reacio a la mentira, el odio de los otros te sienta indiferente, sin creerte por ello muy sabio o muy valiente. Si sueñas, sin por ello rendirte ante tu ensueño, si piensas más de tu pensamiento, sigues dueño. Si piensas más de tu pensamiento, sigues dueño, perdón. Si triunfos o desastres no menguan tus ardores, y por igual los tratas como dos impostores, si soportas oír la verdad deformada, cual trampa de necios por malvados usada, o mirar hecho trizas de tu vida el ideal, y con gastados útiles recomenzar igual, si toda la victoria conquistada te atreves a arriesgar en una audaz jugada, y aún perdiendo, sin quejas ni tristezas, con nuevo brío reiniciar puedes tu empresa. Si entregado a la lucha con nervio y corazón, aún desfallecido, persistes en la acción, y extraes energías, cansado y vacilante, de heroica voluntad que te ordena adelante. Si hasta el pueblo te acercas sin perder tu virtud, y con reyes alternas sin cambiar de actitud, si no logran turbarte ni amigo ni enemigo, pero en justa medida pueden contar contigo. Si alcanzas a llenar el minuto sereno de 60 segundos de un esfuerzo supremo, lo que existe en el mundo en tus manos tendrás, y además, hijo mío, un hombre tú serás. Fijaros qué curioso, qué curioso. Este poema, que es, me parece tan potente, tan definitorio y en mi caso tan a título personal, tan como de columna, pues creo que engloba un poco lo que es Kipling, engloba lo que es un personaje tan especial que claro, como os digo, conoció muchas cosas, viajó tanto, se dio cuenta de tantas cosas y al mismo tiempo se dio cuenta que él, como habitante del mundo, como habitante de las letras, como habitante de los versos, como habitante de las historias, no era sino más parte de un conglomerado mayor. En ese conglomerado mayor, él pues siguió avanzando, siguió escribiendo, como os dije, ¿no? en masonería avanzó, y probablemente, claro, cuando hemos visto la cruz gamada de Ganesha con masonería, podemos entender por qué también se acercó a la orden rosacruciana con interés, por qué escarbó en el mundo de los rosacruces, por qué se dio cuenta que en realidad la filosofía, las humanidades y el arte en sí eran herramientas absolutamente necesarias para comprender un poco la profundidad de las personas, la profundidad de por qué somos como somos, pero sin descuidar lo que él estaba haciendo, sin descuidar que él tenía que seguir haciendo cosas. Entonces, cuando él se da cuenta que sus cuentos infantiles son potentes, que lo que él escribe tiene un sentido, que lo que en el fondo le está haciendo es una transmisión de vida, pues digamos que intenta seguir ahondando en los cuentos infantiles después de haber escrito Kim o Just So Stories for Little Children, y sigue paseando por bosques para escribir Pack of Packs, por ejemplo, otro cuento infantil. Y sin embargo, al mismo tiempo, rechaza las condecoraciones de Orden de Caballero, rechaza la Orden del Mérito, y rechaza el Premio Nacional de Poesía. ¿Por qué? Porque él siente que no era lo suyo.
Y cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1907, pues digamos que hubo cierta pulsión porque había gente que pidió que pues se le diesen a George Meredith o a Thomas Hardy, pero que se lo dieron a él. Pero bueno, él fue a lo suyo y siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. Y siguió escribiendo cosas como pues Acciones y Reacciones, Duendes y Hadas, donde está If, el poema que os he leído, y que al final lo he leído completo, pues porque hay poemas que hay que leerlos tal cual. Y compone junto a Elsie Kipling, su hija, una obra de teatro llamada El Centinela del Puerto. Y sigue, 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 sigue. Pero claro, llega la guerra. Y claro, al estallar la Primera Guerra Mundial, su hijo, John Kipling, se alistó en el ejército. Y el chico, pues lamentablemente falleció a los 18 años en la primera batalla en la que tomó parte. Esto pues fue un masazo tremendo para la familia. Estuvieron buscando su cuerpo y no lo encontraban, no lo encontraban. Y en 1922 fue identificado. La familia ya había perdido a una de sus hijas, con lo cual a raíz de la muerte de John, pues Kipling, digamos que de una forma u otra, somatiza, además de tener problemas, todo esto, y esto se transforma en una úlcera gástrica. Y en ese momento, Kipling, que hizo esto que era para niños antes, poco tiempo antes, pues digamos que de ser este personaje que pues sonreía y que digamos tenía esa puerta abierta con ese mundo más imaginativo, pues tiene una crisis tremenda por la muerte de sus hijos, por el sinsentido de la guerra y sobre todo por la mezquindad que quizás demostraba el propio mecanismo de la guerra en todo su aspecto global. Y empieza a escribir algunos relatos que tienen tintes bélicos. Y en esos escritos muchas veces pues hay un nivel crítico respecto a lo que suponía tanto la guerra, sea de cualquier, o sea cual sea el bando, si no era el hecho de lo absurdo que era enarbolar determinadas cosas que al final se iban a saldar y se iban a convertir en costumbre a través de la muerte. Entonces, en 1917 se une a la War Graves Commission, que era una comisión que se encargaba de tramitar la llegada de cadáveres de combatientes para enterrarles pues con el honor y digamos el respeto que supone, ¿no? el hecho de cualquier muerte. Sigue escribiendo, sigue publicando, sus relatos cada vez son más conocidos, sigue siendo una persona con una pulsión tremenda y digamos que él se mete más en el seno familiar como fuente inicial de todo, como fuente inicial donde se vieron muchas cosas tan fantásticas como esto que estáis viendo, The Phantom Rickshaw, y al mismo tiempo quizás fue escarbando y buscando en sí mismo todo lo que había, volver a encontrarse a sí mismo. En casa, Kipling y Carrie, su esposa, deciden
empezar a viajar nuevamente, empezar a volver a esa casilla de cero y digamos que en esos viajes pues Kipling vuelve de una forma u otra a observarse a sí mismo con la perspectiva de aquel niño que viajaba, de aquel niño que hizo muchas cosas y que sin embargo pues siendo un niño que hizo tantas cosas y tan curiosas, y el adolescente tan curioso también, y el joven tan curioso, y el hombre maduro, pues resulta que seguía siendo alguien que escribió cosas como esta que os voy a leer. Se llama No desistas. Dice: cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda, ya plateada, ya sombría, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues, por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo está peor, mas debemos insistir. Kipling siguió adelante. Siguió adelante. Su obra fue extensa. Fijaros, pues desde Cuarteto, en 1884, que fue un poema incipiente que él escribió, siguieron Cantinelas departamentales, Cuentos de las colinas, De un mar a otro, El hombre que pudo reinar, La marca de la bestia, Naulaca, El hándicap de la vida, La luz que se apaga, muchas invenciones, El libro de la selva, el segundo libro de la selva, Capitanes intrépidos, El trabajo diario, De mar a mar, El gato que andaba solo, Los ancianos, Canción de la patrulla, Puck de la colina de Puck, Recuerdos y cuentos, Una diversidad de criaturas, Historias de guerra y mar para scouts y guías, La casa de los deseos, Deudas y créditos, El libro de las palabras, y Algo de mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esa obra, pues es quizás la señal de alguien que pues también vio que de una forma u otra el expresarse no era sino más bien quizás el propio lenguaje de lo que él toda su vida había sido, de esta firma que estáis viendo, de esta expresión de un señor que quién le iba a decir pues que sus obras también serían llevadas al cine. Capitanes intrépidos fue llevado al cine en 1937 con Spencer Tracy y con Freddie Bartholomew. Gunga Din, que está basada en un poema del mismo nombre, pues fue llevada al cine en 1939. El libro de la selva en 1942, la versión que os digo que es fantástica, la de Zoltán Korda. Kim fue llevada en 1950 por Victor Saville con Errol Flynn, y la siguiente fue en 1984 con Peter O'Toole. En 1967 nuevamente El libro de la selva fue producido por Disney, por Walt Disney. El hombre que pudo reinar en 1975, pues dirigida por John Huston. My Boy Jack en 2006, protagonizada por Daniel Radcliffe, que también pues está bien, y tantas otras. Y es interesante cómo la vida de una persona que transitó por tantas cosas como os he contado, que pasó de la curiosidad al deslumbramiento, del deslumbramiento al encuentro con la infancia, del encuentro con la infancia a la creación, de la creación a una exposición mayor, y que en esa exposición mayor volver a recrear esa infancia y conectar con niños, con adultos, pero con historias absolutamente potentes y con historias con un sentido iniciático mayor, con un sentido esotérico en el mejor sentido de la palabra, trascendente en el mejor sentido de la palabra, que luego se enfrentó a la guerra y que perdiendo a una hija en la guerra
y que él, pues de una forma u otra, intentó alentar que hubiese ánimo de lucha para poder salir adelante, pierde a uno de sus hijos en la primera batalla de que no encuentra el cadáver de su hijo, que se alista en un grupo de gente para pues dar, digamos, un enterramiento digno a muchos de los combatientes, y que vuelve a la literatura y que no pierde del punto de vista irónico al mismo tiempo que tenía todas estas cosas, que abraza la masonería, que se acerca a los Rosacruces, que observa las tradiciones orientales, que viaja por muchos países y se nutre realmente de ese conocimiento incalculable, indescifrable y que no es extrapolable a nada, pues está ahí. Y que, por ejemplo, incluso hay una especie como de alegoría de lo que probablemente su vida fue totalmente, porque en el fondo su vida fue una completa iniciación, con todos los pasos, fue una subida del arquetipo, fue pasar por todos los estados que todos pasamos por esta vida, pero que los observaba, los vivía, los sentía, reía, pero entraba en rabia también, y asumía su condición de humano para, a través de esa condición de humano, pues entregar lo que siempre supo hacer. Y es curioso porque Kipling, pues, como os dije, en los últimos años de su vida viajó bastante con su esposa Carrie, y el 18 de enero de 1936 pues fallece dejando 5 novelas, más de 250 historias, 800 páginas de versos, y digamos que dejó en su muerte algo importante, que quizás es la propia trascendencia de ese paso ante ese más allá. Yo os he traído a Kipling porque creo que es importante encontrarnos a personajes como él, que pues hicieron de la piedra esa columna, ¿no? Y entonces, pues se me ocurre, y estoy seguro que a él le gustará, voy a leer un poema suyo que entronca también con ese punto iniciático con el que ha empezado todo esto. ¿Sabéis cómo se llama el poema? Se llama Mi Logia Madre. Dice: Randall el subteniente, Beasley el ferroviario y Hackman el intendente. Donkin el inspector, Blake, nuestro primer vigilante, por 2 veces maestro, en la calle conversan con Edulji, delante de su tienda. Allí afuera, en el mundo profano, dicen ceremoniosos señor o mi teniente, y dentro solamente hermano, hermano mío, sin gestos de obediencia o de poder. Tras la puerta cerrada de la estancia en que se unen el templo y el taller, todo lo han nivelado, la escuadrilla plomada. Rangos y vanidades han de quedarse fuera. Al orden de aprendiz, llamemos y adelante. Y entrábamos en logia, la logia en que yo era segundo vigilante. Hombres allí de todas las razas se han unido, bajo el nombre de hermanos. Con Bola el contador, yo he conocido a nuestro Yud Saúl, que fue Adén, fue nacido, y Adín Mohamed, el que levanta planos para las oficinas del servicio agronómico, y en triple abrazo fraternal, en fin, comulgaban. Él siguió a Mir Singh y Castro, un ex católico. Pequeño el templo y pobre, una estancia desnuda, en una casa vieja, abierta sobre la calle antigua, solitaria y muda. Bajo el altar 2 bancos y delante, simbolizando el ara de granito, una trunca columna de madera. Para cumplir estrictamente el rito teníamos bastante, y yo en la logia era el segundo vigilante. El cuadro se reunía en tenida mensual y a veces en banquete fraternal cuando alguno partía. Entonces se solía hablar de nuestra patria, de Dios, mas cada cual opinaba de Dios según lo comprendía. Hablaban todos, pero nadie había, que rompiese los lazos fraternales.
hasta oír que los pájaros, dejando sus nidales, cantaban a la luz del nuevo día, que lavaba de escarchas los cristales. Tomábamos a casa conmovidos, y cuando el sol en el oriente asoma, nos íbamos quedando adormecidos, pensando en Shiva, en Cristo y en Mahoma. ¿Cuánto daría que llevar a otras logias extrañas el fraterno saludo de la mía? Fui desde las montañas a Singapur, guiado por la estrella fraterna que dentro de mí llevo. Cuánto daría por hallarme de nuevo entre las dos columnas de mi logia maternal? Diera cuanto he tenido por poderme encontrar nuevamente delante de la puerta de aquella logia donde he sido segundo vigilante. Recordando a mi logia, siento ganas de volver a estrechar fuertemente la mano de mis hermanos blancos y de aquel otro hermano de color que llegaba de tierras africanas. Poder entrar de nuevo al templo, pobre de mi logia materna, a la estancia desnuda de aquella casa vieja abierta, sobre la calle antigua, solitaria y muda. Oír al guardatemplo adormecido, anunciar mi llegada y mirarme delante de aquel mi venerable del que he sido segundo vigilante. Allí afuera, en las calles, en el mundo profano, todos eran señor o mi teniente, y dentro solamente hermano mío, hermano, sin gestos de obediencia o de poder. Tras la puerta cerrada en que se unen el templo y el taller, todo lo han nivelado la escuadra y la plomada. Al orden de aprendiz, llamamos y adelante, y entrábamos en logia, la logia en la que yo era segundo vigilante. Este ha sido Rudyard Kipling, y espero que os haya gustado un poco el trayecto que hemos hecho con él, esa mirada tan potente que estoy seguro que sigue por ahí, y que nos lleva pues a pensar en lo que os decía, en esa interesante y fascinante posibilidad de darnos cuenta de que pues hay otros mundos que están en nosotros, y que esos mundos pues siguen existiendo, se siguen formando. Me gustaría preguntarle a Kipling si cree en el alma. Estoy seguro que me diría que sí, sea lo que sea. Pero lo que sí sé es que más allá de la experiencia vital que él pudo haber tenido, más allá de sus escritos, más allá de sus alegrías y sinsabores, hay algo que es muy bonito, y es el hecho de poder compartirlo y poder contarlo, el hecho de poder tener esa tradición oral y poder transmitirla. Para mí es muy bonito poder hablaros de personas que me interesan y que para mí son importantes, muy importantes. Y para mí es muy bonito poder tener el hecho de transmitiros y leeros, aunque me trabe en algunos momentos, sus poemas o sus escritos. Y es bonito que se me seque la garganta, porque se seca no porque esté de cháchara, sino porque os estoy pues dando lo que yo he recibido, ¿no? en cuanto a esa emoción. Así que espero que os haya gustado, espero que escarbéis en su obra, espero que, pues, como os he dicho, busquéis. La cantidad de obra de Kipling es tremenda, tremenda, y se pueden encontrar muchas cosas muy, muy interesantes, y están disponibles, son muy sencillas. Poneros el libro de la selva, ved la película, leed el libro, fijaros en los símbolos, fijaros en todo lo que hay alrededor, y encontraréis que probablemente, pues, a veces cuando miramos a través de esa mirilla, pues cuando vemos a un punto solamente nos fijamos en ese punto, pero cuando miramos alrededor nos damos cuenta que hay más cosas. Y probablemente esa sea la gran trascendencia del arte. Así que quiero agradeceros que hayáis estado aquí conmigo, y que espero hayáis disfrutado de este vídeo, y que si os ha gustado pues lo compartáis, le deis al like, todas las cosas que pues normalmente se estilan en esto, pero que sobre todo lo llevéis a vuestra experiencia, y que le deis a Kipling la oportunidad de, como quien no quiere la cosa, pues juntarse con vosotros y crear un nuevo libro de la selva, que es vuestra selva interior. Así que nada,
nos vemos el próximo jueves con algún contenido. Os adelanto que será grabado porque estaré de viaje y tengo que estar, no puedo estar en ubicuidad, pero estaré pues como aquí en espíritu. Y que espero que lo que veáis el jueves que viene pues también os guste y que os sea propicio. Así que nada, me despido y nada, que la noche, aunque son las 17:42 y está clara todavía, pues os sea una noche clara y propicia para vosotros y vosotras. Hasta luego. aldolinares.com